William Tyndale es de los personajes más importantes en toda la historia de la iglesia. ¿Y por qué es de los personajes más importantes de toda la historia de la iglesia? Básicamente, porque él es el que permitió que a día de hoy tuviéramos la King James, ¿no? La King James Version. Él fue el primer escritor en inglés y no nos vamos a poner en el debate que se tuvo en su momento sobre si la Biblia debería estar permitida o no a todo el público. Yo, bautista, método inductivo, creyente fiel en la sola escritura, o sea, que solamente la escritura es inspirada, digo que sí, la Biblia debería estar permitida a toda la historia de la humanidad. Así que, para mí, William Tyndale es de los héroes más grandes de toda la historia, porque es aquel que permitió que nosotros tuviéramos una Biblia en inglés y muy probablemente también una Biblia en general. Entonces, ¿por qué William Tyndale es el personaje histórico del que vamos a hablar hoy? Básicamente porque el mandamiento 5 es honrar la ley de Dios. Y honrar la ley de Dios es honrar el Pentateuco. En realidad no es solo eso, ¿no? La Biblia tiene en ley, cuando se habla de ley, normalmente entiende 8 cosas, ¿no? Ahora, no siempre entiende esas 8 cosas, pero puede ser que en algún versículo suelto de la Biblia, esto sea alguno de estas 8. Entonces, muchas veces, cuando dicen ley, se están refiriendo a toda la Biblia, a toda la Tanaj. Cuando dicen ley, se están refiriendo a los profetas. Cuando dicen ley, se están refiriendo al Pentateuco. Cuando dicen ley, se está refiriendo a las historias del Pentateuco, o sea, al Génesis. Pero nosotros entendemos la ley como todo. Entonces, voy a darles un poco de contexto histórico, porque a Ventu le encanta el contexto histórico. Pero primero leamos el pasaje, ¿no? No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrantare alguno de estos mandamientos, por más pequeño que sea, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, nunca entraréis en el reino de los cielos, ¿no? Ahí parafraseé un poquito para que fuera un poquito más épico, pero pero más o menos es así el versículo, ¿no? William Tyndale empieza su historia en el año 1500, mano. Resulta de que en el año 1500 estaba surgiendo un gran cisma. Es un cisma que hasta día de hoy tiene repercusiones en la actualidad, ¿no? La Iglesia Católica empieza a resquebrajarse y sacar 4, entre comillas, sectas, entre muchas comillas sectas, llamadas los protestantes, ¿no? Y estas 4 grandes ramas quieren quitarle el título a la Iglesia Católica como gobernadora política, ¿no? Entonces, las diferentes cuatro iglesias, todas tienen sus grupos y todas tienen personas que están a favor, están en contra, y hay varios bandos alrededor de todo el mundo. Inglaterra se volvió uno de los puntos nexos de todo este gran cisma, y Inglaterra se volvió el epítome de la traducción bíblica, ¿no? De ahí salen las personas que más influyeron en todo lo que implica religiones protestantes en la actualidad. Entonces, ¿qué es una religión protestante? ¿No? Una religión protestante es cualquier otra cosa que no sea católica ni adenominacional o ortodoxa, ¿no? O sea, todo lo que no sea ni católico ni adenominacional. Ahora, eso es para simplificar, porque hay un cuarto grupo que son los laicos. Pero muchas veces, para simplificar, se meten todos en el mismo saco. No todos son protestantes, pero para simplificar y no meter aquí 500 bandos, vamos a dejar solo 3. Adenominacionales, protestantes y católicos, ¿no? Entonces, la gran ruptura se dio en 4 lugares. Y el que a mi parecer es el más importante es Inglaterra, ¿no? En Inglaterra ocurren todos los eventos de los cuales tenemos conocimiento. Entonces, William Tyndale está joven para este punto y tenemos una iglesia semicatólica, digamos, ¿no? Una iglesia que hasta cierto punto tenía una máxima. El pueblo debe conocer la Biblia solamente en el idioma latín, griego o hebreo. Si no es alguno de esos 3 idiomas, no vamos a tener ninguna Biblia. Entonces, resulta de que la Iglesia Católica quería mantener esta idea. La Biblia no debe ser leída si no es en latín. Y para la gente querer leer la Biblia, debía necesariamente saber latín.
William Tyndale estaba en contra de esta idea. Y él decía, si yo enseñara a alguno de estos niños, bueno, esa es una frase que a mí me encanta, pero no es tan especial. Si a alguno de estos niños yo les enseñara durante 5 años, sabrían más que cualquiera de sus feligreses, dijo el William Tyndale. A mí me encanta esa frase. Entonces, sí, o sea, había bastante pleito entre el William Tyndale y los feligreses de estos lares, ¿no? Entonces William Tyndale dice, yo voy a pedir un poco de dinero a estos grupos para poder traducir una Biblia al inglés, del latín al inglés, ¿no? Entonces, dice, en 1523 su pasión se había encendido. En ese año William Tyndale solicitó fondos al obispo de Londres para traducir un Nuevo Testamento en inglés, pero el obispo se negó por obvios motivos, ¿no? Por los motivos que les comenté. La Biblia debía ser leída únicamente en latín, griego y hebreo. Si usted no sabe alguno de esos 3 idiomas, lo siento, usted no tiene derecho a leer la Biblia, ¿no? Entonces, cuando él se convenció de que este proyecto no iba a venir por parte de ningún lado de Inglaterra, William Tyndale empezó a trabajar por sí mismo, ¿no? Entonces resulta que él empieza a estudiar y escudriñar la mejor doctrina de toda la historia, la justificación por sola fide. Y él termina haciendo una lectura del que se llama el Nuevo Testamento de Erasmo, ¿no? El Nuevo Testamento de Erasmo es un testamento en griego. Y este Nuevo Testamento en griego permitió de que él tuviese en mente una cosa. Mi futuro de vida va a ser que yo traduzca esta Biblia en griego. Entonces llega Enrique VIII, el cardenal Wolsey y Tomás Moro, que se enojaron brutalmente con Tyndale, y Tyndale iba a ser silenciado para que Twitch no se enoje. Pero básicamente Tyndale logró escapar, ¿no? Entonces, durante 9 años, William Tyndale con alguno de sus amigos se arregló para estar avanzando su propuesta, ¿no? Una Biblia en inglés que eventualmente se convirtió en la King James, ¿no? Entonces, ellos tuvieron muchísimos años debatiendo sobre las mejores traducciones, y a día de hoy muchos consideran la King James la mejor versión que existe, ¿no? Entonces, cuando William Tyndale, ¿verdad?, estuvo ya lejos, pero sí, básicamente él se muda de país. Cuando él estuvo en estos lugares, él tenía, bueno, son 9 años, ¿verdad? Él está en otro país durante 9 años. Entonces, él ya tenía sus horarios, sus rutinas, él podía predicar tranquilamente. Pero resulta que un día le tienden una trampa y a él lo atrapan, ¿no? Le tienden una trampa, lo atrapan, lo envían de nuevo a Inglaterra, lo enjuician ahí, y William Tyndale es quemado vivo, ¿no? Ahí queda el trabajo incompleto, que luego eventualmente es terminado y convertido en lo que ahora tenemos llamado la King James, ¿no? Entonces, sí, esa es la historia de William Tyndale. De hecho, una cosa que no les comenté, la imprenta jugó demasiado el papel acá. La imprenta, con el descubrimiento de la imprenta en Inglaterra, el Nuevo Testamento de William Tyndale logró salir a la luz en muchísimos lugares, y la imprenta lo permitió brutal. O sea, si la imprenta no hubiera existido, muy probablemente la King James tampoco hubiera existido. Así que es el primer libro en ser técnicamente impreso fue una Biblia, ¿no? Entonces la imprenta jugó un papel importantísimo para las distribuciones de Biblias en todo el mundo, ¿no? Entonces, ahora sí, ya terminamos la parte histórica. Entonces, guarda lo que te mando hoy. He aquí que yo he hecho delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al ebeo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Porque no te has de inclinar a ningún otro dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y te comerán, y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de sus dioses de ellas, ¿no? Moraba Israel en Sitín. El pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y el ardor
de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad a cada uno de aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo a una madianita a sus hermanos, a los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación, tomó una lanza en su mano, fue tras el varón de Israel a la tienda y lo alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron en aquella mortandad 24,000. Finés, resumen rápido, estaba viniendo una gran plaga, nadie sabía de dónde venía esta plaga. Llega Moisés, les dice, hey, viera como que deberían agarrar a los príncipes del pueblo y ahorcarlos. Entonces Finés identificó cuál era el verdadero problema y fue y alanceó a estos dos personajes. Entonces, Finés no es un personaje bueno como tal, o sea, sí, pero Finés va a ser nuestro parámetro. Y quiero que lo tengan claro, ¿no? Entonces, recuerden lo que hizo Finés. Finés tomó una lanza y mató a las dos personas que, en este momento, a los que estaban en contra del pueblo de Israel. Ahora sí se viene lo polémico. Este es Esdras. Este personaje es uno de los personajes favoritos de toda la historia de la iglesia. O sea, Esdras es el personaje más querido de todas las iglesias. Ustedes van a una iglesia y le preguntan, hey, ¿qué opina de Esdras? Y probablemente les digan que aman a Esdras. O sea, Esdras es el chico cool de toda la iglesia. De toda la Biblia es el chico cool. O sea, definitivamente Esdras es un crack completo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que el libro de Esdras tiene un formato muy curioso. Empieza bonito y termina horrible. Básicamente. Pero no es como que termine horrible. Es un final muy agridulce en ese libro. Es muy, muy, muy agridulce. Y ese final tan agridulce ha sido fruto de debate, pero es un debate tan extenso que nunca en la historia de la humanidad vamos a encontrar un debate que ha despertado tanta polémica. O sea, debate sobre si un personaje hizo algo bien o mal, pocos como este. Entonces, por eso es que es importante. Y quiero que lo tengan en cuenta, ¿no? Entonces, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los personajes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios, amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué de pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que me temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. A la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas, y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza, que cubre nuestro rostro como hoy día. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre, y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestros ojos, y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en vuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, que prescribiste por medio de tus siervos, los profetas, diciendo: la tierra en la cual entraréis para poseer la tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que
La han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que os ha sobrevenido a causa de vuestras malas obras, y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este, hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. No te indignarás contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape. Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en su presencia a causa de esto. Mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una gran multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba al pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elán, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas, y a todo Israel, que harían conforme a esto, y ellos juraron. Entonces, aquí está el temita. Y quiero que comenten una cosa. Y este es el tema de debate. Sí, voy a hacer un resumen, ¿no? Dios da un mandamiento, ¿no? Entonces, tenemos a Esdras. Esdras tiene una misión. Debe restaurar Israel prácticamente, ¿no? Entonces, él debe restaurar el templo de Dios. Tiene que restaurar los libros de Dios. Pero él también tiene que restaurar la gente que está ahí. Y tiene que ordenar todo, ¿no? Entonces tenemos a Esdras. Esdras es una persona que ve al pueblo y dice: hey, el pueblo está rompiendo todas las leyes que se les van a ocurrir de por vida, ¿no? Entonces tengo que hacer lo que la ley me demanda hacer. Pero él va y divorcia a todo el pueblo. Y él dice: aquí no queremos nadie que esté juntado con gente que no es de este pueblo. Y Esdras hace un divorcio masivo. Y ese gran divorcio masivo provoca que todo el mundo quede divorciado. Y ahora sí, vamos a leer un capitulito. Y este es el capitulito. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Y aquí es donde empieza el debate. Malaquías claramente está contradiciendo la decisión que tomó Esdras. Porque Malaquías dice: la peor opción que podían escoger es divorciarse. Y ahora, si ustedes se van a la ley, ya leímos la historia de Finés. Finés tiene una situación prácticamente igual. El pueblo de Israel se casó con las mismas mujeres, y él tiene que separarlas. Pero él toma una decisión más drástica. Pero esta decisión más drástica sí está avalada por la ley. Pero bueno, entonces sí, Finés tomó una lanza y los empezó a matar a todos. Y esa decisión no es criticada en ningún momento. Y ahí está la super clave. Y esa es la decisión super clave, ¿no? Ahora, ¿qué hubiéramos hecho aquí? Pongámonos en el papel de Esdras. Tenemos que... O sea, Esdras no quería matar a nadie, porque quería preservar la vida de su pueblo. Porque si él mataba a todos ahí, bueno, se quedaba sin pueblo. Bueno, en realidad sin príncipes, ¿no? Pero sí, ese es el punto. O sea, él no quiere destruir todo el pueblo. Así que él tiene que tomar una decisión alternativa. Y su decisión es divorciar. Ahora, esa decisión fue criticada. Pero ahí está el tema. Sabemos que matarlos a todos no es una opción. ¿Qué habríamos hecho nosotros? Y ese es el tema de debate. Muchos defienden a Esdras y dicen: no. El divorcio fue una buena opción, fue una buena decisión. Por X, Y, Z, y tengo un montón de argumentos. Otros dicen: no. Vieran que el divorcio fue la peor decisión que se puede haber puesto. Ellos dicen: no. Vieran que está esta otra solución, esta otra solución.
Y luego está el tercer bando que dice, no, aquí el verdadero crack fue Finés. Esdras, a pesar de que no le convenía, él debió haber tomado la misma decisión de Finés y cargarse el pueblo entero, como diría Ventus. Él debió esperar a ver qué pasaba, aún cargándose el pueblo entero. Y esta decisión ha sido fuente de debate constante. Pero aquí está el tema, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿No? Que había que preguntarle a Dios. A ver, ¿qué opina, Kane? Ok, para explicar un poco el contexto de todo el mandamiento, prácticamente nos volvemos al inicio. Honrar la ley de Dios significa el mandamiento. Entonces, todo ese material que se está dando aquí con el mandamiento 5 es prácticamente centrado en qué es honrar la ley de Dios. Jesucristo dijo que al final de cuentas esta ley de Dios debe ser honrada. En muchas ocasiones tomamos como la ley, ok, una serie de reglas que debemos cumplir porque Dios las dijo, pero Dios puso esas reglas con un propósito. Y lo primero que hace Dios en los primeros versículos es decir, ok, esta es una regla que el pueblo de Israel tiene que obedecer. Y les dice, yo no quiero que tengan alianza con otros pueblos. Y estos pueblos, al final de cuentas, son pueblos que los van a llevar a la idolatría, los van a llevar a malos caminos, lo van a llevar a aborrecer a Dios. Que eso fue lo que leímos al principio. Cuando hablamos de ese mandamiento, Dios establece muy claramente que Él no quiere eso y da la advertencia indicando, ok, si ustedes se unen y hacen alianzas con los pueblos de las tierras a las cuales van a poseer, al final de cuentas a ustedes les va a pasar esto. ¿Y qué es lo que pasa cuando el pueblo hace lo que Dios dijo que no hicieran? Exactamente lo que Dios dijo que iba a pasar. Y si vemos en la historia de Fines y la historia de Esdras son un paralelo completamente igual. En esa situación el pueblo de Israel había roto el mandamiento que se había escrito en la Torá, en Éxodo 34, que Dios les dijo no tenían que romper. Y el pueblo de Israel rompe ese mandamiento. Entonces, en la época de Fines, el pueblo de Israel estaba juntándose con las hijas de Moab. Y en la época de Esdras se estaban juntando con los otros pueblos que habían quedado después de de todo lo que pasó con el cautiverio. Entonces Esdras tenía las mejores intenciones de restaurar la situación de su pueblo. Si ustedes se leen el libro de Esdras, ustedes se dan cuenta que este tipo literalmente estaba motivado para reconstruir Jerusalén y tenía un corazón tan dispuesto para hacerlo. De hecho, nosotros cuando estábamos haciendo el mandamiento confiábamos tanto en Esdras, digamos, de que lo teníamos como el personaje bueno. Y al final decíamos, Esdras va a ser el personaje bueno y a Salomón vamos a ponerlo como el malo, porque si hablamos de honrar la ley de Dios, estamos hablando de que Salomón literalmente se la pasó. Literalmente Salomón es la persona que uno dice, ok, el tipo hablaba y tenía mucha sabiduría, pero no cumplió nada de lo que dijo. Terminó con 900 esposas cuando él dijo que la sabiduría estaba en obedecer a Dios. Entonces al final analizando las historias quedó Esdras, porque al final Esdras tenía todas las intenciones del mundo de honrar la ley de Dios, pero al final él tomó una decisión bastante cuestionable, que es la que menciona mi hermano. Entonces, si vamos a la historia de Fines, Dios directamente le dice a Fines, eso es lo que se tiene que hacer. Y Fines, como la ira de Dios estaba sobre Dios, o sobre el pueblo mejor dicho, Fines tiene que actuar inmediatamente y va, mata a la pareja que estaba en ese adulterio, esa fornicación, en cuanto a la alianza de pueblos que Dios había prohibido, y se acaba la ira de Dios. Y en la historia de Esdras vemos que está pasando lo mismo y Esdras se siente preocupado porque la ira de Dios va a estar afectándolos como los había afectado en el pasado. Pero Esdras conocía la Biblia, de hecho, mi hermano se sabe un poco más de esto, pero Esdras fue una de las personas a las que nosotros le debemos agradecer tener el Antiguo Testamento. Uh-huh. Entonces, Esdras literalmente, creo que sin Esdras no tendríamos Antiguo Testamento. Sí, Esdras vendría a ser el William Tyndale del Antiguo Testamento, ¿no? O sea, básicamente, recuerden que vino Babilonia, destruyó y arrasó básicamente todo Israel.
todo Israel, todo Jerusalén, todo estaba destruido, el templo estaba en ruinas y eso implica de que los libros están todos desperdigados, algunos destrozados y otros ya estaban irreconocibles, ¿no? Entonces alguien tenía que poner un poco de orden y decir, hey, tengo que reconstruir todo esto que se perdió. Y ese que se encargó de reconstruir todo eso que se perdió fue Esdras, ¿no? Reconstruyó el templo, restauró la posición de los libros bíblicos y finalmente es el que restituyó el Pentateuco, como se sabe que era, ¿no? Sí, correcto, literalmente él conocía la ley de Dios más que cualquier otra persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la historia de Esdras sucede después de la historia de Fines. ¿Y qué es lo que sucede en ese aspecto? Esdras tenía, en la historia de Fines, Dios le dice a Fines qué es lo que debe de hacer. Y Esdras tenía conocimiento de lo que había pasado en la historia de Fines. O sea, él podía haber ido a los libros y consultar a Dios. Pero él lo que hace es escuchar la voz de un príncipe. Esa historia en realidad es demasiado extensa como para indicarla, pero si ustedes leen la historia de Esdras se da cuenta de que la persona que le dio el consejo a Esdras de decir, ok, esta es la mejor decisión que se puede tomar en esta ocasión, fue uno de los príncipes. Obviamente, si le decían, haga lo mismo que pasó en Números 25, él es el primero que se iba a ir ahorcado en esa situación. Entonces, maliciosamente y detalladamente en estos versículos que van a aparecer aquí para darles un contexto, dice: ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esa es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Pero aquí la palabra clave es hágase conforme a la ley. ¿Qué ley estaban intentando ellos averiguar? Creo que mi hermano se lo saltó en ese aspecto, pero esa es la ley a la que ellos estaban haciendo referencia para tomar esa decisión. Ellos decían, si la Biblia me respalda, entonces estamos haciendo lo correcto y estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? De que ellos leen este pasaje, Deuteronomio 21, intentan aplicarlo para la situación, y el Deuteronomio 21 dice así: cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y Jehová tu Dios los entregare en tu mano y tomares de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos alguna mujer hermosa y la codiciares y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas. Y se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa y llorará a su padre y a su madre un mes entero, y después podrás llegarte a ella, y tú serás su marido y ella será tu mujer. Y si no te agradare, la dejarás en libertad. No la venderás por dinero ni la tratarás como esclava, por cuanto la humillaste. Entonces, en la situación de Esdras, no sé si han visto esas típicas personas que agarran un versículo, lo sacan fuera de su contexto y dicen, ok, esto es lo que se tiene que hacer, pero es literalmente lo que hizo Esdras, o el consejo que tomó de este príncipe que al final no quería morir. Ellos tenían dos opciones: que los príncipes murieran y todos los que se habían involucrado con las mujeres de otras tierras murieran, o respetar el principio de este versículo. Lo que pasa es de que ellos maliciosamente solo utilizaron el versículo 14. Vamos a despedir a todas y a divorciar a todas las mujeres de los que se casaron. Pero lo que Dios quería era que se respetara esto. Antes de tomar esa decisión, si no te agradara la mujer, ellos tenían que comprometerse a eliminar la idolatría. Entonces, Dios no estaba... si ellos hubieran dejado sus idolatrías, Dios estaba directamente contento con la decisión, porque al final de cuentas a Dios no le interesa si usted se casa con una filistea, por llamarla de alguna manera. Le interesa si la filistea se convierte al Israel, para darles un contexto espiritual. Entonces, si
en su camino Dios le pone una filistea, para hablar en términos de matrimonio. Entonces esa filistea se tiene que convertir al verdadero Dios. Entonces hay un tiempo donde esa persona sus costumbres las va a dejar y al final de cuentas va a llegar al conocimiento del Dios verdadero. Y al final de cuentas, en ese aspecto, Dios va a estar contento con esa relación porque ella está conociendo al verdadero Dios. Entonces todas esas mujeres que estaban ahí pudieron haber conocido a Dios. Pero la decisión que tomaron fue decir, mejor despidámoslas, divorciémoslas masivamente y directamente usemos un versículo fuera de contexto. ¿Sí se puede convertir a tu novia filistea? Sí, pero no lo usen como excusa. Sí quiero comentar algo, ¿no? Quiero comentar algo para que no se saque de contexto lo que me dice mi hermano, ¿no? Entonces, recuerden aquí, el tema es, ya están casados, ¿no? Entonces, imaginemos la situación. Una pareja de casados. ¿Tiene que pasar por todo ese proceso para que esté contento? Técnicamente no. O sea, recordemos, la ley son pautas, no es un grupo de máximas que van a aplicar en todos los conceptos y en todos los temas. El mejor ejemplo es no matarás. No matarás, pero en caso de defensa propia, ¿qué hago? No matarás, pero en caso de asesinato no voluntario, ¿qué hago? No matarás, pero en este caso, ¿qué hago? ¿No? Cuando hablamos de la ley, hay cosas que, bueno, van a ser un poco relativas hasta cierto punto, ¿no? Entonces, usted tiene que entender cuál es el propósito de la ley y qué haría Dios en estos conceptos, ¿no? Entonces, pensando qué haría Dios en estos conceptos, claramente la mejor opción es, hey, no podemos matarlos porque eso iría en contra de los propósitos por los cuales se fue llamado. Esdras no podía matar al pueblo porque se quedaba sin pueblo. Es una reglamentación que él tenía que respetar porque para eso fue llamado. Claramente la mejor opción es, si quitan la idolatría del pueblo de Israel, pues vivan con sus mujeres. Y eso es lo que no entiende Esdras, no entiende Zorobabel y en un futuro causa problemas, ¿no? Y esa es la idea. El libro de Esdras es un libro que tiene como idea demostrar todo el mundo tiene derecho a formar parte de Israel si se esmera lo suficiente. Y esa es la moraleja que nos da el libro. ¿Y por qué es criticable la decisión de Esdras? Porque no sigue la moraleja de su propio libro. Porque niega la entrada a Israel a los gentiles. A los que no son parte de Israel les niega la entrada. Y por eso es tan anticlimático el libro. Y luego el libro, Nehemías, termina aún peor. Termina diciendo, todo fracasó. Porque el propósito del libro no se cumplió. Los gentiles no formaron parte del pueblo de Israel. Y ese era el propósito. Y eso era por lo que debía velar Esdras, ¿no? Entonces, ¿cuál era la mejor opción? Hey, conviértalos. Si son mujer, pongamos esta decisión. Si son mujer, israelita, marido no israelita, circuncídelo. Si es marido israelita, mujer no israelita, quítele los ídolos. Porque todos van a formar parte y van a adorar al mismo Dios. Ese es el mensaje del libro. Entonces, ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a la vida cotidiana? Hey, muchas veces una persona casada se hace el cristianismo. ¿Y qué pasa si su esposa no se hace el cristianismo? No los va a mandarse a divorciar bajo ningún concepto. No vamos a ser las de Esdras y los vamos a mandar a divorciar. Porque simplemente no lo merece. No es una buena excusa. Debe, bajo cualquier concepto, intentar hacer que la esposa o el esposo que no es cristiano se convierta. Y pulsearla hasta el final. Si no están casados, sí, corten, güey. Pero si están casados, tienen que lucharla hasta el final. Y esa es la moraleja que el libro de Esdras da. Y eso es lo que mi hermano intentaba explicar. Si están casados y uno de los dos no es cristiano, deben pulsearla hasta el final. Ahora, esto no aplica si son novios. Ojo ahí. No aplica si son novios. Así que, como les digo, que no sea una excusa.
que no sea una excusa esta idea, ¿no? Exactamente. No tengo novia filistea. Así como dice Ventu. No se pueden divorciar, así que se puede intentar, no se puede divorciar, pero se puede intentar que tengan la misma fe. Entonces, es lo mismo aquí en el caso de Esdras. Y así como el caso de Esdras no se puede extrapolar a nosotros podemos extrapolar lo que nosotros haríamos. O sea, si ustedes tuvieran un caso similar aquí en la Tierra y dicen, ok, este tipo claramente es cristiano, está casado con una no cristiana, pues entonces, ¿qué hacemos? Pero si la convierto siendo novia, bueno, si la convierte siendo novia, entonces mejor. Ahí sí, sin problema, ¿no? Aquí el detalle está en el casamiento, al final de cuentas. Sí. Uno tiene que entender de que para Dios el casamiento sí fue súper, súper importante, porque es literalmente en algún momento vamos a hablar de que la Biblia es una carta de amor, un esposo, una esposa, prácticamente. Pero en términos generales, una persona debería tener un cortejo, como le llamamos en nuestra iglesia, para una persona con la que se va a casar. Y en el momento en que uno se casa, uno tiene que saber, ok, esta es una decisión eterna que hago no solo con la esposa, sino que hago con Dios. Y estoy respetando el pacto que Dios quiere, entonces es súper importante. Entonces, si usted se casó y cometió el error de no esperar o no hacer las cosas bien, ya sea porque fue una filistea o porque no tenían relación nada cristiana o lo que sea, el punto es de que si ya están casados, aguántese. Sí, si están casados, aguanta. Si no, tomen decisiones correctas, porque al final de cuentas, siempre hay una persona, digamos, que Dios elige para uno, la palabra tal vez elegir suena un poco rara, pero al final de cuentas Dios trabaja en las personas y nosotros aprendemos a seguir la voluntad de Dios. Entonces Dios nos va a dar las señales que necesitamos en algún momento, o la va a llevar a nuestras vidas, y nosotros debemos saber aprovechar la oportunidad, pero debemos tener eso en mente. Pero ahí es el punto. Malaquías. Vamos a ver, les voy a enseñar el cuadro comparativo y vamos a analizar un poquito el cuadro comparativo. ¿Cuál fue el mandamiento dado al pueblo de Israel sobre las otras naciones? Este fue el mandamiento, ¿no? Éxodo 34, 12, del 13 al 15. Lo leímos al inicio, no lo voy a volver a leer. ¿Cuál fue el propósito del mandamiento dado al pueblo de Israel sobre las otras naciones? Este es el mismo versículo. Así que sí, solamente añada una partecita más. No es el mismo versículo, sino que Dios establece el mandamiento: no hagan alianza con otros pueblos. Literalmente, eviten los dioses y no hagan alianza. Y Dios en el mismo capítulo especifica: ok, si ustedes hacen alianzas con otros pueblos, ellos van a ser tropezadero en medio de ti. Si ustedes se inclinan a otros dioses, van a hacerme enojar a mí porque yo soy celoso. Y si ustedes hacen alianzas con otros pueblos, ellos los van a invitar a la idolatría. Y lo que Dios estaba diciendo, no hagan ese mandamiento porque sí, lo que estaba explicando nada más es: esa es la razón por la que yo quiero que eviten alianzas con otros pueblos, porque van a llegar a esa situación. Pasó con Fines, pasó con Esdras, pasó en TNT. Malísimo el chiste. Entonces, ¿quebrantó el pueblo de Israel el mandamiento dado a las otras naciones? Sí. Eso vamos a ser simplistas. Sí, ambos quebrantaron el mandamiento. ¿Qué opciones válidas tenían los personajes para calmar la ira de Dios? Fines solo tenía una opción válida: matarlos a todos. Y la opción válida de Fines fue correcta. A él no lo vamos a cuestionar. Esa decisión fue correcta e incluso avalada, ¿no? O sea, él, en lo que él tenía que hacer, se le mandó a que esa era la intención, ¿no? Pero, el caso de Esdras no. Por eso es que es el personaje malo. Porque Esdras, si bien le convino a él como persona, fue en contra del mensaje que él, entre comillas, iba a representar, ¿no? ¿Estuvo Dios de acuerdo con la decisión de cada personaje? Sí, Dios estuvo de acuerdo con la decisión de Fines, pero Dios no estuvo de acuerdo con la decisión de Esdras. Y ahí está la clave, ¿no? Y sí, en definitiva, este es el mandamiento
que probablemente más llamativo es, ¿no? Ahora, también es el más corto entre muchas comillas. Pero sí, chicos, con eso terminamos por el día de hoy.